Segunda de Corintios 4, verso 4. Sea Dios glorificado para siempre. Leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Puede sentarse alabando al Señor con alegría, con gozo. Alabado sea Dios, bendito sea el Señor. Y vamos a continuar hablando acerca de este tema importante: dos fuerzas opuestas. Estuvimos diciendo en el estudio anterior que hay dos fuerzas dirigidas por un personaje infernal, la primera, y por nuestro gran Señor Jesucristo, la segunda fuerza más poderosa que hay en el cielo y en la tierra. Satanás tuvo un imperio por muchos años. La muerte señoreó, triunfó, venció, humilló y derrotó a muchos hombres y mujeres de todas las edades en la tierra. Los venció y los destruyó. Pero la palabra dice claramente que Cristo vino a la tierra para deshacer las obras de Satanás. Satanás fue un imperio, como tantos imperios políticos, geográficos que han existido en la tierra o existieron, que gobernaron y dominaron prácticamente el mundo. Pero llegó el día cuando esos imperios empezaron a desquebrajarse, a dividirse, a romperse y a desbaratarse. Esos imperios se convirtieron en dictaduras regionales con relación al mundo, a la plenitud de la tierra, y se redujeron, y por eso han aparecido tantos países. Muchos países se han creado no desde abajo, sino que se desligaron de un país más grande o de aquellos imperios. El imperio de la muerte gobernó el mundo, y el Señor dijo que Satanás era el príncipe de este mundo. El príncipe de las tinieblas. El príncipe de las tinieblas y el príncipe de este mundo. Y también se le llamó el imperio de la muerte. La palabra dice que llegando el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesús de Nazaret, a Jesucristo, al Hijo de Dios, nacido de mujer. Es decir, vino a hacerse hombre, a formarse como un ser humano, sin dejar de ser Dios. Fue un ser humano muy similar a nosotros. La única excepción, que nunca hizo pecado. El Señor vino a enfrentar
a ese imperio, al emperador y a todos sus secuaces, todos sus demonios, que el Señor los reprenda, que tenían de rodillas al mundo, humillado, y la muerte mataba a quien quería porque estaba aliada con el imperio de la muerte. Alabado sea Dios. Aquel imperio se rompió y el Señor vino a extender su mano y su poder para liberar y para rescatar a todos los que estaban bajo el imperio de la muerte. Esa fuerza fue vencida. Dejó de ser lo que era. Dejó de ser el imperio de la muerte y el imperio del pecado, el imperio de la corrupción, de lo inmundo, de lo sucio. Hoy el que le sirve al diablo no le sirve bajo la presión obligatoria que tiene que hacerlo, sino bajo su voluntad. Note lo que esta palabra dice, el Señor refiriéndose a ese instrumento llamado Satanás, que es la cabeza de esa fuerza corrupta y maligna. Le llama el Dios de este siglo. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El trabajo de este imperio maligno es precisamente estorbar que la gente tenga acceso directo o indirecto a oír la verdad, a oír la palabra verdadera, que tenga acceso a leer la Biblia, la palabra de Dios. De hecho, que el imperio religioso romano persiguió por muchos años a la iglesia naciente, la iglesia cristiana evangélica, y parte de la persecución la basó el diablo en que la gente no tuviera comunicación, acceso a las escrituras, para que se mantuvieran ignorantes, porque en el momento que una persona empieza a escudriñar las escrituras, Dios lo llena de luz, y de esa luz es que Satanás estorba a los hombres y mujeres del mundo que no tengan acceso a la palabra, para que no puedan cambiar y no puedan ser transformados. En el momento que una persona le resplandece la luz del evangelio, la ignorancia religiosa se le va. Si alguien que carga y que paga por cargar un ídolo, una momia en la calle, paga por cargarlo. El día que la luz penetra sobre la mente y el corazón, el alma de esa persona, entiende que lo que está haciendo es una aberración espiritual, adorando una estatua muerta. Pero como está cegado, la mente cegada, y está entenebrecido, lleno de tinieblas, la mente y el corazón no pueden entender eso.
Y según esa persona, es una bendición que pueda cargar un ídolo a sus espaldas. El enemigo cegó el entendimiento. Poder en la sangre de Cristo. Romanos 12:2 dice la Escritura lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La exhortación es: no os conforméis, a que no nos conformemos. La persona que está conforme es aquel que no quiere salir de donde está. Hay gente conforme debajo de unas láminas rotas y le pueden ofrecer otro lugar y no se va. Mire, hay gente conforme por allá donde llaman el corredor seco. Saben que todos los años son 6, 7 y hasta 8 meses de verano en esas regiones, esos lugares, que la tierra queda tostada completamente y barrida, no quedan hojas en los árboles, nada. Pero ¿por qué no se salen? Se conforman. Y hay gente que se conforma. Mire, hay personas que se conforman con ganar una migaja, con ser sirvientes todo el tiempo. No quieren liberarse de eso. Igual que el preso que está en una cárcel y que dice: bueno, ¿para qué me voy de aquí? Si aquí tengo el desayuno, el almuerzo y la cena. Y tengo cama gratis. No pago alquiler. La persona se va conformando a esa vida y ya no quiere salir de ahí. Alabado sea el Señor. Hay gente que hasta pide posada en una casa. Y cuando va, le dicen: pero es que no hay dónde. No importa, en el suelo, en una chamarra, me tiro al suelo, pero aquí quiero estar. Es un conformismo peligroso. Peligroso. Hay gente que tiene un negocio, una tienda, y venden 4 o 5 bolsas de risitos y terminan el día cansados, doliéndole la espalda, la cintura, estar parados ahí, pero están conformados. Se conformaron a esa vida. Ya hay religiosos conformistas que están dentro de una iglesia que usted no los ve que suban 1 centímetro durante un año. El mismo, como decía un hermano, el mismitísimo. El mismo, como comenzó el año, pasaron los 6, los 8, los 10, los 12 meses y de ahí no se movió. Se conformó a esa vida. La palabra nos exhorta a no conformarnos a este siglo. Tenemos que vivir incómodos aquí, hermano. Incómodos en este mundo. Alabado sea Dios. Incómodos con un salario de miseria. Incómodos con una vida de esclavitud. Alabado sea Dios. Hay mujeres que por una tortilla viven con un hombre. Una tortilla con sal. Un aguacate con sal. Pero no procuran deshacerse, independizarse, hacer otra cosa,
porque se conformaron a esa vida. A Dios sea la gloria. El Señor nos habla de no conformarnos a este siglo. Este es un siglo pervertido, corrompido, que todos los días aumenta la suciedad y la maldad. Todos los días. Mira, hermano, todos los días aumenta el crimen. Las estrategias del crimen se van aumentando. Todos los días hay crímenes por todas partes y son diferentes. Son estrategias distintas. Porque ni el criminal se quiere conformar a lo que hace. Pero muchos cristianos son demasiado conformistas. Viven en ese estado y el Señor dice: no os conforméis a este siglo. ¿Qué tiene que hacer? Transformar la mente. El problema no está en los pies, ni en las piernas, ni en los riñones, ni en el hígado. El problema está en la mente. Tiene una mente reducida, una mente limitada a lo peor, o a lo bajo, o a lo limitado. Terrible, hermano. Yo conocí hace años a algunos vendedores ambulantes que salían a vender en los autobuses. Y siempre me llamó la atención porque uno decía: es que se gana el dinero fácil. Ahí es fácil ganarse el dinero. Pero nunca lo veía a usted prosperar en nada. Y me quedé analizando en un tiempo y me daba cuenta que este salía a las 9 o 10 de la mañana y a la 1 de la tarde iba para su casa a dormir, a tirarse en un sillón, a ver televisión, a ver películas sucias, corrompidas. Ese era el patrón de trabajo de su vida. Entonces, si se ganaba 20 quetzales en esas horas, él se conformaba con eso. Y decía, tenía un dicho: ya hoy de hambre no muero. Ya hoy de hambre no muero. Si ganaba en las 3 horas 10 quetzales, hoy de hambre no muero. Pero es un conformismo. Y un día le dije: ¿y por qué no trabaja el día entero? ¿Por qué no se propone una semana desde temprano hasta las 6 de la tarde y va haciendo un ahorro y va saliendo de esa miseria en que vive? Porque hay gente que así es en lo material, y ese conformismo lo llevan a lo espiritual, y también de ahí no quieren pasar ni subir. Alabado sea Dios. Por eso hay gente que dice: yo fui el domingo en la mañana y ya hasta el jueves o viernes vuelvo. Y si voy el martes, voy a dormir porque todavía estoy cansado del domingo. Triste, hermano. Yo no sé si me entiende lo que le estoy diciendo. Ese imperio de la muerte vino a traer la humillación, la esclavitud, el yugo terrible sobre la vida de las personas, de los seres humanos. Y mire, hermano, que el Señor nos ordena a salir de en medio, a salir de debajo del imperio de la muerte y del imperio de la corrupción. Porque hoy no tenemos un imperio como muerte, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Hoy la miseria no es un imperio y no puede enseñorearse de nadie. El que quiere vivir en la miseria vive, pero el que no se revela busca a Dios y Dios le abre puertas.
Alabado sea Dios. Dios lo va a bendecir, lo va a prosperar. Si quiere. Si no quiere, ahí se queda. Porque todo depende de lo que pensemos y de lo que anhelemos ser. Pero mire cómo dice la palabra, Isaías 52, 11. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Salid en medio de ella, purificados los que lleváis los utensilios de Jehová. Porque hoy tenemos el que venció a ese imperio de parte nuestra. Y no solo de parte nuestra, en nosotros. El poder de Dios está en nosotros. Él nos ha dado autoridad para pelear en contra de toda la influencia y la organización maligna que dejó ese imperio de la muerte. La sangre de Cristo tiene poder. En 2 Corintios 6, 17 dice la palabra: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Alabado sea Dios. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Alabamos su nombre, hermano. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que su pueblo salga de esa fuerza maligna religiosa de conformismo y de contaminación espiritual. Que el pueblo suyo, que los verdaderos hijos de Dios, salgamos de esa influencia maligna y tracemos una línea. Tracemos una línea y aprendamos a conocer, aprendamos a mirar, a sentir, a discernir entre una cosa limpia y una cosa sucia, entre una amistad limpia y una amistad sucia. Amén. Alabado sea Dios. Entre una amistad que lo conduce a mentir, a pecar, a correr a donde no tiene que correr y a meterse donde no tiene que meterse, a una amistad que lo orienta, que lo conduce a la patria celestial, que cada vez que quiere como claudicar, el otro que es más fuerte le dice: ¿qué está pasando con usted? Estamos en el camino de la vida, y en este camino de la vida no se pueden admitir cosas de muerte, cosas corruptas, pecaminosas, porque el Señor dice: salga de ahí, salga. Aleluya. Salga huyendo de ahí. Hermano y hermana, salga de esas amistades corruptas que lo están contaminando, contagiando. Algunos tienen el pretexto, porque es un pretexto, es que es mi tío, es mi papá. Si su papá es corrupto y usted es un cristiano convertido de verdad,
al Señor Jesucristo, tiene que marcar un camino y deje que Él camine por el camino de los pecadores, pero ese no es su camino. Ese no es su camino. Alabado sea Dios. Dios nos ha trazado una línea. Dios ha trazado una línea y una senda. Ha establecido una puerta estrecha por donde entran aquellos que van a la patria celestial, y una senda estrecha, angosta. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Pero ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la muerte, a la perdición. Y millones caminan por ella. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, y en Apocalipsis 18:4 nos confirma esto de esa gran ramera llamada Babilonia. Alabado sea Dios. Sea Dios glorificado. Y le voy a leer el verso 2 antes de leer el 4. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones, verso 3, han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Oí otra voz del cielo que decía: salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes con sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas.